El mundo se está poniendo muy loco. En las últimas semanas se han lanzado decenas de misiles contra los cargueros que cruzan el Mar Rojo, y los autores de los lanzamientos son los hutíes, un grupo insurgente que vive en Yemen. Pero, ¿por qué están atacando a los barcos? ¿Quiénes son exactamente los hutíes? ¿Está permitido atacar el tráfico marítimo internacional? ¿Y esta gente que va en sandalias es capaz de fabricar sus propios misiles o hay alguien que se los está proporcionando? En este vídeo entenderemos qué está pasando exactamente en el Mar Rojo con los barcos, los misiles y los hutíes de Yemen. Empecemos. Lo primero que debemos entender es que Yemen es actualmente un estado fallido que lleva en guerra civil desde hace una década. Y esa guerra es un maldito caos. Porque no hay dos bandos enfrentados, sino cuatro. Por un lado está el que, en teoría, era el gobierno legítimo de Yemen, que solo controla la zona que se llama Yemen del Sur y busca unificar el país. Por otro lado están los hutíes, que buscan independizar la región de Yemen del Norte del resto de Yemen. Además, está el Consejo de Transición del Sur, que busca la independencia de Yemen del Sur. Y también hay multitud de grupos de Al-Qaeda que buscan, las cosas típicas de Al-Qaeda. Y estos cuatro bandos están luchando una cruenta guerra civil que básicamente consiste en todos contra todos. Y, quizás te plantees que si los hutíes quieren ser independientes en el norte y los del Consejo de Transición del Sur quiere lo mismo para el sur, deberían ser aliados y unirse contra el gobierno de Yemen, ¿no? Pues tampoco. Porque, para empezar, no se ponen de acuerdo en la frontera. Porque justo en la frontera hay pozos de petróleo y todos lo quieren para sí mismos. Y por otro lado, Al-Qaeda profesa la doctrina suní del Islam y los hutíes son chiíes. Así que quizás te plantees que quizás los de Al-Qaeda están unidos con los otros dos bandos contra los hutíes. Tiene sentido, ¿no? Pues tampoco. Porque, aunque los yemeníes del sur y los terroristas de Al-Qaeda sean suníes, los de Al-Qaeda quieren instaurar un califato islámico, pero las gentes del sur no quieren ir tan lejos. Pero, ¿qué es esto de los suníes y los chiíes? Como ves, todo es muy complejo y se mezclan motivos territoriales, económicos y religiosos. Así que, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. En este mapa puedes ver los países que tienen población islámica. Cuanto más claro es el color, como en Camerún, significa que hay menos musulmanes. Y cuando más oscuro, como en Arabia Saudí, es que hay un porcentaje mayor. Y casi todo el mapa sale en verde, pero ¿te habrás fijado en que hay otros dos colores? Bien, pues eso se debe a que cada color representa las tres ramas principales del Islam. Pasa igual que con el cristianismo, que todos creen en Jesús y tal. Pero hay divisiones entre católicos, ortodoxos y protestantes, porque cada grupo tiene distintas interpretaciones del cristianismo. Así que en verde están los suníes, que son la rama mayoritaria, y en rojo los chiíes, que son el segundo grupo en importancia. Y si bien, hoy en día, los cristianos se llevan todos bien y no discuten por la religión, seguramente sepas que en el pasado hubo guerras por motivos religiosos. Por ejemplo, la Guerra de los 30 años que asoló Europa, enfrentando a católicos y protestantes. Pues en el mundo islámico todavía sucede eso, y suníes y chiíes se llevan a matar. De hecho, como puedes ver, Irak es un país con la población muy dividida. Un tercio son suníes y 2/3 chiíes. Durante los últimos 20 años habrás oído que allí ha habido multitud de atentados en mezquitas y mercados, bombas que solo buscaban asesinar civiles. Este odio entre chiíes y suníes, luchando por el poder, ha sido el causante de casi todas estas muertes. Y quizás te preguntes por el color azul. Pues son los ibadíes que solo viven en Omán y no se llevan mal con nadie. Viven de chill con los suníes y los chiíes.
ya es hora de volver a Yemen. Fíjate que el verde está muy clarito. Eso se debe a que la mayoría son suníes, pero no la totalidad. Como podemos ver, en este caso los suníes son 2/3 de la población y los chiíes solo 1. Y aquí podemos ver cómo se reparte la población suní y chií en el mapa. ¿No te recuerda este mapa a otro que hemos visto al principio del vídeo? Así que ya nos estamos acercando al quid de la cuestión. Estamos empezando a comprender el factor religioso de este conflicto. Pero, para terminar de entenderlo, debemos retroceder un poco en el tiempo. Hablemos un poquito de historia. A principios del siglo XIX, el Imperio Británico estaba en plena expansión, y para comunicar la joya de la corona, India, con las islas británicas, las flotas debían rodear toda África. Pero lo que hoy en día es Yemen era, igual que en la actualidad, una tierra áspera y que ofrecía pocas oportunidades. Llueve poco, el relieve es muy escarpado y el suelo es pedregoso y poco fértil, por lo que muchas de las gentes se dedicaban a la piratería. Así que en 1839, la Compañía Británica de las Indias Orientales ocupó la región para frenar los ataques de piratas contra los barcos británicos que viajaban a la India. La Armada consideró estratégico a Adén debido a su ubicación, convirtiéndola en el Protectorado de Adén. Pero la importancia de esta colonia aumentó tras la apertura del Canal de Suez en 1869. El Canal de Suez es una vía artificial de navegación ubicada en Egipto que conecta el mar Mediterráneo con el Golfo de Suez en el Mar Rojo, a través del Istmo de Suez. Este canal tiene una extensión de 193 kilómetros entre Puerto Saíd en la costa mediterránea y Suez en la costa del Mar Rojo. Su apertura redujo la distancia del viaje marítimo desde el Mar Arábigo hasta Londres en aproximadamente 8.900 kilómetros y convirtió el Mar Rojo en un lugar estratégico para comunicar Asia con Europa. Y, hablando de cosas estratégicas, es importantísimo que si te está gustando el vídeo, le des un buen like y te suscribas. Este tipo de vídeos llevan un gran trabajo de documentación, redacción, locución y edición. Así que es muy importante que aportes tu granito de arena con el like y la suscripción para ayudar a que el algoritmo de YouTube entienda que esto es un material bueno. Muchas gracias. Si te fijas, la colonia británica coincide con lo que es Yemen del Sur. Así que, ¿qué pasó con la otra parte? Pues que esa zona fue conquistada por el Imperio Otomano, un poderoso imperio islámico con corazón en la actual Turquía. En marzo de 1914, el Tratado Anglo-Turco definió la frontera entre Yemen y el Protectorado de Adén, conocida como la Línea Violeta, que se extendía hasta la división entre el Vilayet otomano de Yemen y los protectorados británicos de Adén. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los otomanos y los británicos se enfrentaron. En el norte, en lo que hoy es Arabia Saudí, se produjo una revuelta árabe contra los otomanos que aisló su parte de Yemen del resto del imperio. Los líderes religiosos y tribales de la región también se rebelaron contra los otomanos, quienes, además, acabaron perdiendo la guerra mundial. Y una de las consecuencias fue que el Imperio Otomano acabó disolviéndose. Así que así fue como, con los otomanos marchándose, se formó el reino Mutawakilita de Yemen. Este reino se fundó como una monarquía absoluta teocrática, cuya religión era el Islam chií. Porque sí, si te fijas, justo esta región es la misma donde la mayor parte de la gente es chií, y a su vez es la misma donde hoy en día están los hutíes. Pero aquí no termina la cosa, porque en el norte se acababa de fundar Arabia Saudí, otra monarquía absoluta teocrática, pero esta vez suní, y en 1934 estalló la guerra por cuestiones fronterizas entre Arabia Saudí y el Reino de Yemen. Un conflicto que terminaría de fijar las fronteras modernas, pero esto no significaba la paz.
En el reino de Yemen, todos eran chiíes, sí, pero el rey quería establecer una monarquía hereditaria y otros clanes querían una monarquía electiva. Total, que hubo varios enfrentamientos internos. Esto desencadenó la guerra civil, enfrentando a las fuerzas republicanas contra las fuerzas leales al rey al-Badr. Los republicanos recibieron respaldo de la República de Egipto, mientras que las fuerzas leales al monarca contaron con el apoyo de los reinos de Arabia Saudita y Jordania, ambas naciones contrarias a la nueva república. Tras la derrota del rey, este país sería conocido popularmente como la República de Yemen del Norte. Mientras tanto, la colonia británica se mantuvo hasta los años 60, momento en el cual fue descolonizada. Se convirtió en un nuevo estado, la República Popular de Yemen, que todo el mundo conocería como Yemen del Sur. Durante casi 25 años, ambos estados fueron independientes y volvieron los conflictos. Yemen del Sur se convirtió en un estado marxista-leninista apoyado por la Unión Soviética. Así que ahora existían tensiones por partida doble. El norte era chií y el sur suní. Y el sur era comunista, mientras que el norte no. Y ahora entra un personaje importante, Ali Abdallah Saleh, que se convirtió en presidente de Yemen del Norte en 1983. Te conviene recordar su nombre. Pero, sorprendentemente, con el colapso del comunismo, en mayo de 1988, los gobiernos de Yemen del Norte y Yemen del Sur redujeron significativamente las tensiones mediante un acuerdo que incluyó la renovación de las discusiones sobre la unificación. Además, acordaron establecer una zona de exploración petrolera conjunta a lo largo de su frontera indefinida, desmilitarizar la frontera y permitir el paso sin restricciones. En 1990, alcanzaron un acuerdo completo sobre el gobierno conjunto, fusionando ambos países en uno. Así es como nacía Yemen. Pero seamos sinceros, esto, que sobre el papel suena muy bien, unificar Yemen tiene mala pinta, porque, en el fondo, aunque ambas mitades se hagan llamar Yemen, la historia nos ha demostrado que son pueblos distintos, con dinámicas totalmente distintas. Ali Abdallah Saleh, el antiguo presidente del norte, que era chií, se convirtió en el primer presidente del Yemen unificado. Y ¿adivinas qué? Enseguida aparecieron grupos independentistas en el sur, grupos que querían la independencia porque su visión suní del Islam era incompatible con la perspectiva chií del norte, y a la vez surgió otro grupo de oposición a Abdallah Saleh. Durante la década de 1990 y bajo la guía del líder religioso Hussein al-Houthi, acusaron a Saleh de corrupción y lo criticaron por su respaldo de Arabia Saudita y Estados Unidos. Y, sí, los hutíes se llaman así por el apellido de Hussein. Tenemos que entender que en muchos países árabes, la sociedad se organiza de una forma distinta a nuestra perspectiva occidental. Aquí tenemos nuestra familia, pero es una familia pequeña. Hijos, padres, tíos, primos y es difícil tener contacto más allá. Dentro de la familia tenemos mucha libertad, podemos opinar distinto y podemos alejarnos de ella. Pero en los países más tradicionales, como Yemen, todas las familias se engloban dentro de grandes familias extendidas de miles de personas, las tribus. Todas las familias pertenecen a alguna tribu y cada tribu tiene un líder que, básicamente, dice lo que la familia puede y debe hacer. El líder aprueba los matrimonios, el líder se encarga de conseguir trabajo y el líder también se encarga de decidir a quién hay que votar en las elecciones o si la tribu se une a alguna facción en guerra. Y lo que decida la tribu debe cumplirse, porque nadie es nada fuera de su tribu. Todo el mundo vive por y para su tribu. En este mapa puedes ver las zonas donde viven las principales tribus de Yemen. Unas tribus que además se alían y enemistan entre sí. Y así es como llegamos al año 2004. Saleh dio la orden de llevar a cabo una operación para apresar a al-Houthi. Tras varios meses de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Yemen y los hutíes,
el gobierno anunció que lo había matado. Pero para Abdallah Saleh, la calma duró menos de 10 años más. En 2011, estalló la Primavera Árabe, una serie de revueltas en gran parte del mundo árabe. Muchos pensamos que aquello marcaría el fin de las dictaduras y un nuevo amanecer para la región. Pero nos equivocamos. Todo fue a peor. Y Yemen es un buen ejemplo de ello. Las protestas se centraron inicialmente en denunciar el desempleo, las malas condiciones económicas y la corrupción, evolucionando luego hacia exigencias de la renuncia del presidente. Las deserciones masivas del ejército y el gobierno dejaron gran parte del país fuera del control gubernamental. Finalmente, tras unos 20 años en el poder, Saleh anunció su renuncia en 2011 a cambio de inmunidad. Abderrahman al-Hadi asumió el cargo de nuevo presidente. Al-Hadi era originario del sur de Yemen y era suní, pero eso no le había impedido trabajar para Saleh, de quien fue ministro de Defensa. Pero esto no solo no frenó a los hutíes, sino que los motivó aún más, porque ahora estaba en el poder una persona de Yemen del Sur y que además era suní. Entre 2011 y 2012, los hutíes consolidaron su control sobre el antiguo Yemen del Norte, que quedó fuera de control del gobierno. En 2015, descontentos también con una propuesta de dividir el país en 6 regiones federales, los hutíes tomaron el complejo presidencial en la capital, Saná. Este ataque provocó la renuncia del presidente al-Hadi, pero solo dimitió para salvar su vida, porque huyó de la capital y dio un discurso afirmando que la toma de control hutí era ilegítima y que él seguía siendo el presidente constitucional de Yemen. Había comenzado la guerra civil. Pero, ¿cómo había logrado una tribu rebelarse tan exitosamente contra el gobierno? Abdul Malik al-Hutí es el líder del grupo. La forma de ganarse el apoyo de otras tribus es mediante acuerdos. Estos acuerdos a veces se cierran mediante matrimonios y otras veces hay intereses económicos. Por ejemplo, el líder puede proponer a cierta tribu que, si se unen a ellos, les va a permitir controlar un ministerio del gobierno o que van a dirigir los negocios del petróleo o cualquier otro asunto que le dé dinero a la tribu. Pero además, hay un país externo que apoya a este grupo. Veamos el mapa de antes. ¿Puedes intuir qué gran país chií puede ser? Efectivamente, Irán. Irán es el único gran país chií, pero además, al contrario que Omán, no tiene una política pacífica. Irán es un país con ansias imperialistas sobre sus vecinos suníes. Se lleva mal con prácticamente todos sus vecinos, porque intenta influir en ellos. Y el otro gran país de la región que trata de oponerse a él es Arabia Saudí. Así que, en el mundo islámico, Arabia Saudí e Irán son los dos grandes enemigos. Son dos potencias que llevan décadas al borde de la guerra y que tratan de desestabilizarse la una a la otra mediante la diplomacia, el espionaje y el terrorismo. Y el conflicto de Yemen es una oportunidad de oro para Irán, porque si Yemen del Norte se independiza, lograría tener un aliado religioso en la región. Y claro, para Arabia Saudí, que le aparezca un estado aliado de Irán es lo más parecido a un grano en el culo. Así que, en 2015, Arabia Saudita lanzó una campaña militar aérea para acabar con los hutíes y restaurar al gobierno de Hadi. La intervención tenía como objetivo recuperar la capital y eliminar la amenaza hutí. Arabia Saudita lideró una coalición de estados árabes suníes que bombardearon numerosos objetivos hutíes. Pero la operación fue un fracaso porque el gobierno de Yemen no logró retomar Yemen del Norte. Arabia Saudí tiene el ejército más potente de la región, equipado con modernísimo material militar. En teoría, el ejército saudí, invadiendo el país, podría haber aplastado con facilidad a los hutíes, pero la realidad es que no. Una intervención terrestre en Yemen del Norte sería muy parecida a lo que le sucedió a Estados Unidos en Afganistán. El enemigo se disolvería entre la población civil, siendo imposible de identificar, y comenzaría entonces una larguísima campaña de insurgencia y atentados que un ejército no puede ganar. Así que Arabia Saudí
decidió no intervenir por tierra. A lo largo de los años, el conflicto se ha estancado, siendo descrito como un conflicto militar en punto muerto. En 2017 surgió el Consejo de Transición del Sur, un grupo que busca la independencia del Yemen del Sur. Y también han aparecido ramas locales del Estado Islámico y especialmente de Al-Qaeda, que luchan por imponer su propia visión de Yemen. Y es así como llegamos al mapa actual. Todavía nos toca entender por qué han empezado a atacar los barcos que pasan por el Mar Rojo, un lugar por el que pasa, ni más ni menos, que el 30% del tráfico mundial de contenedores. 4 de las principales compañías navieras a nivel mundial han anunciado la suspensión de envíos a través del Mar Rojo debido a preocupaciones por posibles ataques hutíes. El gigante petrolero BP también ha adoptado la misma medida, generando un aumento en los precios del petróleo y gas. Estos ataques fuerzan a los barcos a tomar rutas más largas alrededor de África, aumentando los costos de seguros y el gasto de combustible. Como consecuencia de los mayores costes del transporte, subirán los precios de todo aquello que es transportado por mar. Así que, ¿por qué atacan a los barcos? Pues en teoría, todo es una respuesta a esto. Tras los brutales actos terroristas de Hamás contra Israel en octubre de 2023, Israel comenzó una campaña militar igualmente brutal contra la Franja de Gaza. Este no es el momento para hablar del conflicto árabe-israelí, que ya trataremos en otro vídeo, pero sí debes saber que el lema de los hutíes dice lo siguiente: Dios es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición sobre los judíos, victoria para el Islam. Vamos, no sé tú cómo lo ves, pero yo no los veo como una gente muy agradable. Así que su peculiar venganza comenzó en noviembre de 2023, cuando secuestraron un barco que se dirigía a Israel. En las semanas siguientes han lanzado drones cargados con explosivos hacia Israel y han atacado a varios barcos que, según dicen, van a Israel o están conectados de alguna manera con Israel. Y es que los hutíes controlan la zona que comunica el Mar Rojo con el Golfo de Adén, el estrecho de Bab el-Mandeb, que solo tiene 30 kilómetros de anchura. Los barcos pasan tan cerca de la costa que son muy fácilmente identificables y se los puede atacar desde tierra a gran velocidad. Y, además, puede haber una segunda razón, y es que podría haber una clara conexión entre la guerra en Ucrania y esta crisis en el Mar Rojo. Escucha bien, desde el inicio de la invasión, las cosas han ido mal para Rusia, país que ha tenido que pedir municiones y drones a Irán, que es uno de sus pocos aliados fiables. Irán está ganando mucho dinero exportando armamento a Rusia, pero la guerra está durando demasiado y para Rusia el esfuerzo económico está siendo brutal. Mira, esto es un gráfico de exportaciones de Rusia donde se muestra en colores qué exporta el país. En marrón oscuro están todos los productos derivados del petróleo, que son casi 2/3 de sus exportaciones. Es decir, la economía rusa depende en gran medida del petróleo, y para sostener el esfuerzo bélico, Rusia necesita que el petróleo se mantenga a precios altos. Solo así logra ingresar mucho capital y reinvertirlo en armamento. Y es que, desde verano de 2022, el petróleo ha bajado mucho de precio. Así que no suena descabellado que Rusia sea el cerebro de esta desestabilización en el Mar Rojo. Porque además, Irán también está amenazando con bloquear el estrecho de Hormuz. Este estrecho es este angosto corredor de mar por el que deben salir todos los petroleros de los principales productores del mundo: Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Unidos. Estas tensiones, la simple amenaza de que se vayan a atacar petroleros, siempre provocan que suba el precio del petróleo. Pero además podemos ir un paso más allá,
porque Rusia sabe que Ucrania resiste gracias a la ayuda militar de sus aliados, como Estados Unidos y los países europeos. Estos países apenas logran producir munición suficiente para ayudar a Ucrania. Los stocks están casi vacíos y no se ha logrado reflotar la producción. Piensa, ¿acaso no le interesa a Rusia crear tensiones en otras zonas del mundo para que así los aliados no puedan donar más armamento a Ucrania? Y justo son Estados Unidos y otros países europeos quienes han decidido mandar una flota de buques de guerra para proteger, con sus misiles antiaéreos, el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Esto obliga a los aliados a tener que guardar stock por si la situación se sale de control, ya que su primera prioridad es garantizar que las mercancías lleguen a Europa para evitar un colapso económico, y cada misil de crucero que se debe guardar por si acaso es un misil de crucero menos que se le dona a Ucrania, porque los hutíes nunca podrán ganar su supuesta guerra contra Israel. Pero si dejan de llegar municiones a Ucrania, sí será Rusia quien gane su guerra. Nosotros lo vemos claro. ¿Y vosotros? Con esto llegamos al final de este repaso a la crisis en el Mar Rojo. Si te ha gustado, dale un buen like y suscríbete. Si quieres saber más, te recomiendo que veas alguno de los siguientes vídeos. Y también, si quieres darme alguna idea sobre otro país sobre el que contar su historia, escríbelo en los comentarios. Muchas gracias y un saludo.